Santo, una vez más de parte del Señor, estamos en este lugar, en nuestro espacio, jóvenes consagrados a Dios, por la misericordia del Padre. Bueno, esta vez se encuentra mi hermana Mayra Arboleda y su hermano en Cristo, Angel Villalba. Bueno, estamos una vez más aquí impartiendo palabra de vida eterna, palabra de salvación, impartiendo estas enseñanzas de bendición a todos aquellos que lo escuchan. Amén. Bueno, está más de decirle que comparta, le dé like, suscríbase al canal, porque así nos estaría ayudando y también estaría ayudando para que la palabra del Señor, el Evangelio del Señor, sea extendido a otros lugares. Y como siempre le he dicho, así como quizás o estamos seguros de que la palabra del Señor es de bendición para su vida, también lo puede ser para bendición de otra persona también. Vamos a hacer una pequeña oración para luego iniciar con el nuevo tema que iniciamos el día de hoy en nuestro espacio. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, glorificamos y alabamos tu santo nombre. Padre, damos gloria y damos poder a tu santo nombre, Jesús de gloria. En esta hora nos presentamos delante de ti. Estamos delante de tu presencia, Rey de gloria. Te pedimos, Señor amado, que este mensaje pueda llegar y edifique las vidas, Señor amado. Tu palabra haga el trabajo necesario, Dios mío. En el nombre de Jesús, glorifícate de una manera poderosa y sobrenatural, Dios mío. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Mis queridos hermanos que me escuchan, me oyen a través de este medio, hoy vamos a hablar acerca de la armadura de Dios. Amén. Nos vamos a ubicar en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 11 en adelante, para entrar con este tema que es la armadura del Señor. Amén. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, está firme. Está pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Bueno, mi querido hermano, hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, lo cual es la armadura de Dios. Una armadura, gloria a Dios, que el Espíritu Santo nos dejó para nosotros poder defendernos, ya que bueno, Dios sabía que nosotros como creyentes íbamos a presentar muchas batallas espirituales mientras estuviésemos aquí en esta tierra. Por ende, Dios no nos iba a dejar desarmados, sino que entregándonos una armadura que no tiene nada que ver con la carne, ni nada que ver con este mundo, sino que es una armadura que nos da directamente Dios. Gloria a Dios, y lo dice claramente la Biblia. Y por eso es que dice en el versículo 11, vestido de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir las acechanzas del diablo. Por eso les digo que mientras que estemos en esta carne y en este cuerpo pecaminoso y estemos en este mundo, se nos van a presentar batallas espirituales, se nos van a presentar luchas espirituales como creyentes. Por eso Dios nos demanda y nos deja esta armadura para que nosotros podamos defendernos espiritualmente. Amén. Dice, la armadura de Dios muestra, a fin de pelear la batalla de la fe y enfrentar a Satanás, Dios ha dotado a su pueblo con una armadura. Esa armadura guarda una analogía con la armadura vestimenta del soldado romano. Entonces, cuando dice que ha dotado, quiere decir que Dios ha preparado, ha capacitado y nos ha entregado. O sea que Dios no nos dejó débiles, Dios no nos dejó desalmados, Dios no nos dejó sin nada para defendernos, no. Nos ha dotado con una armadura. La armadura está organizada por varios componentes.
cuando analizamos la lectura, vamos a analizar la lectura y vamos a desglosar cuántas partes tiene la armadura de Dios. Empezamos desde el versículo 14. Está pues firme, ceñido vuestro lomo con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Número 1. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Número 2. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todo dardo del fuego del maligno. Número 4. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Número 5. Amén. Entonces podemos ver estos componentes, los cuales nos van a ayudar a vencer las obras de Satanás que el Señor lo reprenda. Amén. Y que es muy importante, porque imagínense un guerrero, un soldado que vaya a la batalla sin armadura, está exento y probablemente, o sea, es algo que es casi seguro, es que lo pueden herir, lo pueden matar. Entonces vemos que no es beneficioso estar desarmado. Por eso es que, como les decía al principio, el Espíritu Santo, Él preparó esta armadura porque Él sabía que en este tiempo, y más en este tiempo que estamos viviendo, que hay una guerra muy fuerte en los aires, en el mundo espiritual, lo cual nosotros vamos a librar. Pero ¿cómo lo vamos a librar? No de brazos cruzados, sin armadura, no, colocándonos la armadura, pues dice que vestido pues con la armadura de Dios, con la cual podrá resistir las acechanzas del diablo. O sea, quiere decir que si yo no tengo la armadura, yo no voy a poder resistir las acechanzas del diablo. Una de las cosas importantes es que, como dice nuestro hermano Angel, Dios no nos dejó desarmados, pero al momento de nosotros usar la armadura, como es netamente espiritual, o sea, nosotros como cristianos, como creyentes, nosotros todo lo que, las batallas que tenemos son espirituales, porque así lo dice, las acechanzas del enemigo. Dice versículos antes que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra huestes de maldad. O sea que no vamos a pelear con cosas que vemos, sino que cosas que son netamente espirituales. Por eso es necesario de que cada uno de estos componentes, que son espirituales, porque realmente no vamos a tener un casco, o sea, vamos a andar con un casco, o vamos a tener literal la coraza, no, sino que son armas que son netamente espirituales. Es así. Sí, porque aquí cuando analizamos la parte bíblica, primero da la parte secular, pero después la misma Biblia se encarga de dar la parte espiritual. Vamos a tomar como ejemplo el 17, dice: tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces estamos viendo, y la espada del Espíritu, o sea, está hablando de la espada. Nosotros sabemos que es una espada, pero dice que es la palabra de Dios, o sea, te da la parte secular, la que nosotros conocemos, pero también te da la parte espiritual, que es la que realmente importa. Entonces podemos ver que aquí hay una serie de componentes los cuales nos van a ayudar a vencer. Todo eso nos va a ayudar a vencer las acechanzas del diablo. Dice, ¿qué significado tiene la armadura de Dios? Dice, es un acto de humildad y de confianza total en el poder de Dios y en su sabiduría. Jesús ya venció al diablo en la cruz. Sin embargo, nos enfrentamos a batallas espirituales cada día y debemos hacerlo con las armas que Dios nos da, no con nuestro intelecto o con nuestras fuerzas propias. Hermano, la misma Biblia lo dice en el versículo 12, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Nuestra lucha no es contra las personas, no es visible, no es algo que no tiene nada que ver con la carne. Nuestras luchas son espirituales. El diablo es que nos hace la guerra, que el Señor lo reprenda. Los demonios, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, principados, esas son nuestras luchas. Así. Esos son los que nos hacen la guerra. ¿Para qué? Para impedir todo lo que se llama Dios en nuestras vidas. Así. ¿Por qué? Porque obviamente cuando nos vamos a la parte de Daniel,
Dice que Daniel estaba orando, pero hubo una batalla en los aires, lo cual, interferencia que había puesto Satanás para impedir que la respuesta llegara a Daniel. Entonces eso es reflejo de que en los aires siempre se desata una batalla espiritual. Entonces nosotros como creyentes no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Por eso es que Dios nos demanda una armadura, porque siempre, mire, a diario nosotros presentamos batallas espirituales. Siempre el enemigo va a buscar la manera de levantarse para querer impedir la voluntad de Dios en nuestra vida. El propósito de Dios, la palabra que Dios te dio. El diablo te va a hacer la guerra para impedirla, porque él no sabe el propósito de Dios en nuestra vida, pero él se imagina. Bueno, yo sé que Dios le habló, aunque no sé lo que Dios le dijo, no sé, pero yo le voy a hacer la guerra para que eso que seguramente Dios le dijo sea estorbado. Y entonces ahí el enemigo envía, porque también hay que saber cómo actúa el diablo. Hay que saber cómo actúa el enemigo. Principalmente envía la hueste de maldad, que son los demonios que habitan en los aires, y él los envía. Porque esas son funciones. No debemos ignorar las maquinaciones del enemigo. ¿Por qué? Porque claramente yo he escuchado personas que dicen, ay, pero ignoren al diablo, él tiene que ser X en su vida. Pero una de las cosas es que a veces él trabaja, y por no tener el yermo de la salvación, por no tenerlo, o sea, ignoramos completamente las acechanzas, lo que el diablo está planeando en contra de nuestra vida. Entonces sucede, y entonces no es que no se nos fue revelado, es que ya antes no teníamos el yermo de la salvación, no teníamos esa revelación acerca de esto, por ignorar por completo acerca de lo que el diablo está trabajando. Él no puede eliminar el propósito que hay en nuestras vidas, pero puede haber interferencia. Así es así. Y cuando lo llevamos a la parte secular, dice que la armadura es el conjunto de piezas defensivas con que se revisten los combatientes. Así es. Vemos la coraza, la protección, la defensa. Aquí nombra lo que es la loriga y el lorigón. Entonces hay varias cosas que componen la armadura. Son muchas, son varias, como le dije al principio, y está organizado por versículo. Habla de la coraza, el calzado número 2, habla el escudo 3, habla del yelmo 4 y habla de la espada 5, como le dije. Entonces, mire, hermano, nosotros como creyentes no podemos ignorar al diablo. ¿Por qué? Porque él no duerme. A veces nosotros nos acostamos, nos relajamos, nos quedamos tranquilos, el enemigo no descansa. Entonces, él está trabajando en contra de mi vida. Entonces, como un creyente va a estar tranquilo mientras que se está empleando un plan diabólico en contra de mi vida, en contra de la vida del creyente? O sea, ¿cómo yo puedo sentarme y tener la tranquilidad de decir, bueno, el diablo está vencido? Sí, está vencido. Lo creemos en el nombre de Jesús. Pero hay una batalla que nosotros tenemos que librar como creyentes, porque Dios no es loco. No, si Dios va a decir, bueno, toma la armadura así porque Él se lo inventó. No, o sea, Él no está anunciando, oye, colócate la armadura porque vas a presentar batallas con las cuales el enemigo va a usar a demonios de alto rango para hacerte la guerra, para impedir lo que yo un día hablé de ti, para hacerle la guerra a tu familia, para hacerle la guerra a tu matrimonio, para hacerle la guerra a tu casa. Entonces, ¿cómo tú vas a resistir todo lo que el enemigo va a hacer? Es con la armadura. Entonces quiere decir que a veces en nuestra vida como creyentes hay un descuido, hermana María. No estamos orando, no estamos leyendo la Biblia, no estamos velando. ¿Me entienden? Claro. Entonces somos presa fácil para el enemigo. Entonces cuando venga eso, ¿cómo lo vamos a contraatacar? Y una de las cosas también es un dicho que suena mucho, que aunque no es bíblico, pero suena, dice que guerra avisada no mata a su familia. Así, ya desde antes, el mismo Dios nos viene capacitando, nos viene preparando. Porque aún desde antes, Dios ya había preparado todas estas cosas para que en el tiempo de Dios nosotros pudiéramos usar, fuéramos practicantes de cada una de estas cosas, porque hay unas partes de la armadura que están, como lo es la espada del Espíritu, pero hay otras
que se fomenten es con la justicia, o sea, lo que es ceñir nuestro lomo con la justicia, eso se trata de practicarlo. Hay unas que de repente están, como es la palabra del Señor, la leemos y encontramos el poder y quizás la revelación para esto, pero hay otras que la debemos efectuar nosotros como cristianos, la debemos nosotros usarla. Nosotros tenemos que tener, ¿cómo se diría eso? Como la moral, porque si nosotros vamos a hablar acerca de la justicia, nosotros tenemos que practicar la justicia, tenemos que ser, antes haber sido justos, para nosotros poder hablar de esta cosa. Y por eso es que es espiritual. Exactamente. Eso es espiritual. Entonces, porque si estamos hablando de la justicia, quiere decir que yo tengo que ser justo. Es una armadura, es una parte de la armadura que yo tengo que tener para que el enemigo no me ataque por allí. Entonces dice que la palabra de Dios, cuando habla que es la espada del Espíritu, quiere decir que si yo no estoy leyendo Biblia, porque cuando hablamos de Jesús que fue tentado en el desierto, vemos que ¿cuál fue el arma que él usó? La Biblia, la palabra del Señor. ¿Me entiendes? Entonces cuando nosotros no estamos nutridos, no estamos leyendo Biblia, o sea, ¿qué le voy a decir yo al diablo? ¿Con qué me voy a defender si yo estoy debilitado? Entonces, es una demanda de Dios. Es una demanda de Dios al creyente, y a eso se nos fue anunciado a nosotros. Ya nosotros sabemos que nosotros vamos a presentar guerras espirituales y no carnales, porque eso no tiene nada que ver con este mundo. ¿Por qué? Porque nosotros como creyentes, yo siempre le he dicho, tenemos que tener claro que no es nada más lo que se ve. Nuestro mundo no es nada más lo que se ve, no. Ese no tiene nada de importancia, sino que más allá de lo que se ve hay un mundo espiritual, los cuales está siendo operado por demonios, por huestes espirituales, por principados, por potestades. ¿Dónde habitan ellos? En las regiones celestes, en los aires. Entonces que ellos operan, y entonces ellos tienen asignaciones, porque hay unos que cumplen una función, hay otros que cumplen otra función. El principado no tiene la misma función que tiene una hueste. Cada quien cumple su función. Exacto. Entonces, aquí dice, todo lo que necesitamos para vencer nuestra batalla contra el pecado está 100% en nuestra disponibilidad. Así. Dios las dejó aquí. Pero, ¿qué nos dice Dios? Tómala. Yo te la entregué, úsala, colócatela. Porque a veces sí, a veces provoca soltar la armadura, hermana María. A veces provoca dejarla y no pelea más. Pero yo soltando la armadura, estoy como que diciéndole al enemigo, bueno, ya me ganaste. ¿Me entiendes? Porque un soldado automáticamente suelta la armadura en plena batalla o saca la banderita blanca como que me rindo. Ya, no. Dios nos ha llamado para vencer. La Biblia dice que no somos vencedores, somos más que vencedores. ¿Por medio de quién? De aquel que nos llamó. Nosotros tenemos que entender que no tenemos cualquier Dios y que Dios no nos ha dejado a manos libres, nos ha dejado con una armadura poderosa. El diablo le tiene miedo a un creyente que viva conectado con el Espíritu Santo. El diablo le tiene miedo a un creyente, aleluya, que pone por obra cada una de las cosas que Dios le está hablando. Viene el diablo a lanzarte dardos de fuego. ¿A dónde? A la mente, que es el primer campo de batalla. Yo lo apago con el yelmo. No tienen autoridad, vienen, siento el ataque, pero lo voy automáticamente a contrarrestar porque estoy lleno de Dios. Pero si yo no estoy lleno de Dios, ¿qué diablo voy a estar contrarrestando yo? Lo que me puede dar paliza. Y que nosotros como cristianos nunca debemos bajar la guardia. Si es verdad que se nos agotan las fuerzas, porque es que somos humanos. Aún el mismo Jesucristo, bíblicamente, Él lloraba porque era humano. Él también se cansaba. Porque, y yo digo que una de las cosas por la cual Jesucristo también se manifestó, siendo Dios a una carne de hombre, fue para que nosotros viéramos que sí se podía vencer, a pesar de todo, de las luchas, de cada una de estas cosas. Él no soltó la cruz. Y a pesar de que ya estaba dolorido, ya estaba molido, y aún así Él hasta allá llevó su cruz, no la soltó. Entonces, que eso
la mayor enseñanza para nosotros, de que aunque la lucha recie, aunque sea la batalla, esté como esté la batalla, aún así no podemos soltar la armadura. Sí. Aún así estamos peleando sin fuerza. ¿Por qué? Porque los demonios de hace 2 o 3 años no son los mismos de ahorita. Son demonios de alto rango que a medida del tiempo van creciendo. Entonces, cuando uno sube un nivel, son demonios mayores. Entonces, que las fuerzas se agotan, pero aún así, nosotros puestos con la armadura de Jesucristo, y es que no estamos solos. A pesar de que tenemos las herramientas de cómo pelear, tenemos el Espíritu Santo. Sí, claro. Nos guía toda verdad, a pesar de que, bueno, de repente se nos ha dificultado en leer la palabra, pero está el Espíritu Santo poniéndose delante. Mira, lee, ora, mira, tienes tal cosa, mira la respuesta que tienes cuando oras a mí. Entonces, ¿cómo no? De repente es difícil no bajar la guardia, porque de repente cuando Moisés, que el pueblo estaba peleando, él se le cansaban las manos. Se dice que se le cansaban los brazos, pero aún así. Y que Dios le había puesto a estos hombres que le levantaran los brazos. O sea, en nuestra vida tenemos al Espíritu Santo, como diciendo mi hermana Maya. Claro que nos sostiene y nos ayuda. Y que es que aquí lo dice, todo lo que necesitamos para vencer lo tenemos. Así es. Lo tenemos a disposición, pero a veces somos nosotros que soltamos las armas. Así es. Y nos seguimos peleando. ¿Se nos hace difícil? ¿Se nos hace fuerte? Sí. Pero yo tengo que convencerme que delante de mí va un Dios muy poderoso. Así es. Entonces yo no puedo dejarme vencer por lo malo cuando yo tengo a alguien que superó todo de lo que nosotros nos podamos imaginar. Porque la Biblia dice, en el mundo tendrás aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo, el Señor lo venció. Entonces, ¿cómo no nos va a ayudar a nosotros? Por algo nos dejó esto, nos demandó esto, para que cuando nosotros se nos presenta una batalla espiritual, tengamos cómo vencerla. Lo que pasa es que a veces viene la batalla y nosotros estamos desalmados, no estamos buscando a Dios, no nos estamos nutriendo con la Biblia. Y de repente, hermana Mayra, no va a ser ejemplo. En mi casa me visitó un demonio y tuve que pelear. Sí, hay unas batallas que son así. Pero hay batallas que de repente se te para alguien a querer enseñarte, a querer confundirte. Es una batalla espiritual. Donde te está queriendo enseñar herejía, diciéndote falsedades, lo que estás blasfemando contra el Espíritu Santo. Eso es una batalla espiritual. Entonces, si yo no tengo la armadura, que en ese caso sería lo que habla el versículo 17, toma el yelmo de la salvación y después luego habla de la espada del Espíritu, o sea que es la palabra de Dios. Si yo no estoy leyendo la Biblia, si yo no estoy escudriñando lo que es la palabra del Señor, ¿con qué yo me voy a defender? Es una batalla espiritual. Entonces sí hay batallas más fuertes que otras, pero en todas nosotros tenemos que actuar, porque Dios nos ha capacitado para toda buena obra. Y que de diferentes maneras, hermano Ángel, porque es que como es una armadura completa, de repente todas las guerras no te van a venir a la mente, quizás no, aunque la mayoría de las guerras inician desde aquí, obviamente, sí. Pero hay una que, como dice el hermano Ángel, se te van a presentar. Puede ser en tu casa, puede ser donde sea, sabiendo que no es la persona que se te levanta en tu casa, sino contra los demonios que uno pelea constantemente. Si de repente la persona viene saliendo de lo que es la mentira, tiene que ceñir sus lomos con la verdad. Entonces, ¿cómo hace para contrarrestar la mentira? Con la verdad. Sí, así es. Porque la única manera de nosotros, porque es que el evangelio es de vivencia. Amén. La única manera de nosotros poder contrarrestar las obras del diablo es con la verdad. Amén. ¿Y cuál es la verdad? La palabra del Señor. Así es. Ya desde antes fue constituida la palabra de Dios para que nosotros nos defendamos de cada una de estas cosas que vienen en contra de nuestras vidas. De repente pueden ser herejías. Nosotros conocemos la verdad. El que conoce la verdad y está ceñido de ella, verdaderamente sabe, y donde se pare, va a decir, yo conozco la verdad, sé cuál es la verdad, yo practico la verdad. Sí, y eso le da firmeza al creyente. Así. Porque una persona que esté armada, no la tumban fácil. Y tiene una espada en la mano y está aquí batallando y está peleando, el que venga de usted tiene que armarse también para poder pelear, porque sabe que tú estás armado. Entonces, claro, el enemigo no nos va a enviar cualquier cosa. Así. ¿Me entiendes? Entonces, a eso es lo que nos está preparando el Señor. Y dice, el yelmo de la salvación
dice que el yelmo protege la cabeza. El escudo de la fe en Jesucristo es como un escudo de protección. Que es lo que habla el versículo 16, sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todo arco de fuego del maligno. Cuando Él venga a decirte lo contrario, tú lo contrarrestas. Todos esos pensamientos contrarios te reprendo en el nombre de Jesús. Revoco lo que tú me estás diciendo. Amén. No tienes autoridad. Entonces, dice el cinturón de la verdad que ya hablamos es para contrarrestar todas las mentiras del enemigo. Amén. La coraza de la justicia. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué es lo que mencionó mi hermana Mayra? O sea que la justicia tiene que estar en nuestros corazones. Así. Quiere decir que nosotros tenemos que ser cristianos justos para poder batallar, que es lo que usted dijo, o sea, moral, tener moral. Entonces, dice el calzado del apresto del Evangelio de la Paz. O sea, esto aquí habla lo que es el calzado, dice, cuán hermosos son los pies de lo que anuncia. Entonces el apresto habla de todo, para nosotros poder llevar y impartir el Evangelio a otras personas. Eso también es una batalla espiritual. Así es. ¿Por qué? Porque cuando tú vas y le predicas a otros, tú le estás arrebatando una alma al mundo de las tinieblas para el reino de Jesucristo. Entonces es una batalla espiritual. ¿El enemigo se va a quedar contento? No. ¿Le va a lanzar flores a usted como creyente? No. Y que nosotros como jóvenes, hay algo muy importante y lo quiero mencionar ahorita porque el Espíritu Santo me lo trajo a memoria. Y es que ahorita se está creando una generación muy suave en la parte espiritual. Es muy poco el joven que es espiritual. Y esto sucede que a veces no le dan esa formación, no le instruyen. Y ya sabemos, como hemos hablado con anterioridad en las otras enseñanzas, el joven tiene una lucha mayor. Y si el joven tiene mucha carencia y no sabe qué es lo espiritual, cuando venga el diablo lo va a vencer fácil. Así. Ahorita el joven tiene que estar metido en las cosas de Dios. Porque eso me lo trae a memoria el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la juventud en este tiempo está muy apagada. Sí, ahorita Dios está levantando a muchos jóvenes de Dios, pero también hay una juventud que está durmiendo. Sí. Y entonces, ¿cuál es nuestro deber? Ayudarlos también, ayudarlos. Ahorita la juventud tiene que levantarse en el nombre del Señor, a pelear. Vamos a pelear nuestra generación, vamos a pelear nuestros jóvenes que están atados, que están sumergidos en el pecado. Vamos a pelear. ¿Cómo vamos a pelear? Con la armadura de Dios. Pero a veces la juventud, aleluya, como se le enseña, algo suave, viene a la iglesia, se van a hacer. Y que ese es el problema de ahora, que están llenas las iglesias de jóvenes, pero que son una generación quebrada en la presencia del Señor. O sea, no es algún tipo de persona que se preocupe por sentir a Dios, o quizás se preocupe porque no. Y ese es el problema de ver ahora mismo tantos jóvenes descarriados. No vamos a decir que es porque no tuvo la fuerza de resistir, porque nosotros sabemos que este camino es de resistencia y es difícil. No vamos a decir que el que se descarría es porque, es porque quiere, porque nadie quiere estar lejos de Dios. Es el descuido espiritual. Sinceramente, ¿por qué? Porque dejó de practicar la palabra, dejó de vivirla, dejó de leerla, dejó de estar ahí en la presencia del Señor. Entonces, cuando venga cualquier artimaña del diablo, se lo lleva con la corriente. ¿Por qué? Porque no estaba preparado, ninguna de la armadura, ninguna pieza de la armadura la tenía puesta, y lastimosamente se lo lleva al río. No porque Dios sea malo, porque Dios permite este tipo de cosas, aunque a veces lo permite por el descuido de la persona. Pero es que a veces pasa por la falta de formación. También. Porque no los enseñan a pelear. Claro, el Espíritu Santo es el que mejor enseña, pero para eso Dios ha dado hombres y mujeres de Dios. Parece que Dios trae esta enseñanza a través de nosotros como vaso, y es un privilegio poder impartirla y darle a conocer lo que Dios a nosotros nos ha enseñado. Porque nosotros hemos vivido batallas espirituales, a nosotros también se nos ha hecho fuerte. Pero ¿qué nos ha ayudado a vencer? El buscar a Dios, la presencia de Dios. Como yo hablaba en la enseñanza pasada, Moisés sabía que sin la presencia de Dios él no era nada. Por eso que le digo, Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques de este lugar. Entonces la presencia de Dios es la que me garantiza a mí a ganar la batalla. Parece que cuando pusimos el ejemplo de que Moisés, mientras que bajaba su mano, el pueblo perdía. Pero cuando él la levantaba, el pueblo ganaba la batalla. Entonces, ¿qué me va a beneficiar a mí? Que mientras que yo estoy sumergido en la presencia de Dios, eso me va a ayudar a mí a vencer. Pero si yo estoy apagado espiritualmente,
el Espíritu Santo, no está activo en mi vida, yo no voy a poder contrarrestar todas estas cosas. Y la primera batalla que nosotros empezamos, o la batalla se desató inicialmente fue cuando aceptamos a Cristo. De ahí empezó nuestra guerra espiritual. Hay gente que dice, ¿por qué cuando yo no era evangélico y todo era fácil? No me venía tanta guerra, que esto es así. Este mundo es así. El mundo del evangelio es así. Es una guerra, porque nosotros no somos la excepción. Los apóstoles vivieron guerras espirituales. El Señor vivió guerras espirituales. ¿Y qué lo ayudó a ellos? ¿Cuál fue una de las consecuencias, gloria a Dios, diciendo la presencia de Dios? De que Pedro se cataba que llevó a Pedro, gloria a Dios, a fallar y a quitarle la oreja al soldado, fue que no estaba lleno de la presencia. Por eso que el Señor le dijo, aleluya, vela, llora para que no entre en tentación. Entonces cuando te venga la prueba y el enemigo pueda vencerte, pueda hacer estrago, el Espíritu Santo no tiene culpa, porque ya Dios te lo había advertido. Entonces el Espíritu Santo es el que te va a ayudar a vencer, pero en mí tiene que haber una preocupación, una búsqueda. Entonces, que el Señor le estaba diciendo, llénense, búsquenme. Ve que cuando se le presentó la situación que al Señor lo van a arrestar, Pedro salió, porque estaba en la carne, era un hombre carnal. Entonces una persona que no tome la armadura de Dios, quiere decir que la persona está viviendo una vida en la carne. Y en la carne nosotros no vamos a poder resistir las acechanzas del diablo. Dice, vestió de toda la armadura de Dios para que pueda estar firme contra la acechanza del diablo. Amén. Una de las cosas que tiene rato, o sea, como que dándome a la mente el Espíritu Santo trayéndolo, y es en cuanto al yelmo de la salvación. ¿Por qué? Porque es el mayor quiebre en la juventud ahorita mismo. ¿Por qué? Porque pasa con la juventud de que ellos dicen, la ansiedad me está ganando, la depresión me está ganando. Pero ¿por qué si usted es un hijo de Dios? ¿Por qué si usted sirve a Dios? ¿Por qué si usted ministra en la presencia de Dios? ¿Por qué pasa esto? Y pasa que no vamos a generalizar todos los jóvenes, porque hay jóvenes que se guardan para Dios. Pero dice la Biblia que la fe viene por el oír palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? Que la juventud está centrada en escuchar una canción mundana. Ay, bueno, pero como no dice grosería, eso debilita. Yo la canto porque o la tengo aquí, porque bueno, esa no dice grosería y no tiene nada que ver. Pero lastimosamente, hermano, lo que no es mundano, lo que no es cristiano es mundano, lastimosamente. Entonces viene la debilidad, no hay una certeza de que la persona es salva o es justificada por el Espíritu Santo, no hay una certeza, y lo tiene ahí. Entonces cuando viene a ver, ay, pero ¿por qué la depresión está llenando mi mente? Claro. ¿Por qué va a ser si no tiene su mente el Espíritu Santo? Cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, hay una mente saturada por el mismo. Y se abre una brecha, porque en el momento que yo le doy parte al pecado en mi vida y empiezo a abrir brecha, le estoy dando parte al enemigo que comienza a entrar. Entonces ahí viene la debilidad, y ahí vemos cuando la persona se descarrió. ¿Qué le pasó? ¿Se descuidó? Disminuye. Claro. Disminuye la fe automáticamente, porque es que claro está, dice la cita que la fe viene por el oír palabra de Dios. O sea, estás cortando la palabra de Dios por escuchar algo que no te edifica, entonces disminuye la fe, y así mismo como disminuye tu fe, pones a Dios chiquitico delante del problema. Entonces cuando vienes a ver, ay, pero yo no sé qué me pasó, si yo estaba en la iglesia, si yo todos los días estaba ahí, pero ¿qué pasa? Que nosotros somos cristianos en nuestra casa. Claro. Ahí es donde está nuestro verdadero evangelio, lo que nosotros vivimos en la intimidad. La lucha que nosotros tenemos en la intimidad es lo que nos define a nosotros. ¿Por qué? Porque en la intimidad es donde nosotros vamos a saber quiénes somos verdaderamente. Y somos capacitados allí, porque cuando nos vamos a la historia de David, antes que David fuera ungido por el profeta Samuel, ya había una capacitación de parte de Dios, ya había una preparación de parte de Dios. ¿Por qué? Porque ya Dios estaba capacitando a David
porque ya él sabía, Dios sabía que David se iba a enfrentar a muchas batallas espirituales. Entonces cuando le mencionaba al principio de que Dios preparó una armadura, como diciendo, no, mira, te voy a dar la armadura porque se te van a presentar batallas espirituales, las cuales tú vas a librar, pero es en mi presencia. Por eso es que el creyente no puede descuidarse en lo que es la parte espiritual, porque esta guerra no termina sino hasta que Cristo venga. Nuestra lucha contra las tinieblas es hasta que Cristo venga, hasta que nosotros partamos. Exactamente, y es que nosotros no peleamos con las mismas armas que peleamos. ¿Por qué? Porque por lo menos una persona tuvo un inconveniente con alguien y él lo va a resolver de la manera que, bueno, no sé, él lo va a resolver de esta forma. Bueno, yo le dejo de hablar. Entonces, ese es un arma que está usando como para descobrársela, por así decirlo. Pero en cambio nosotros tenemos armas totalmente distintas. ¿Por qué? Porque cuando David iba a Goliat, él no iba con espada. Dice que no tengo ni espada ni jabalina, pero aún Jehová me dará la victoria. A un Goliat le decía, ¿por qué tú vienes con palos y piedras ni que yo fuera un perro? ¿Por qué? Porque nuestras luchas son totalmente diferentes. Peleamos con armas distintas. Amén. Y que si vemos algo allí que es claro, y cuando nosotros escudriñamos y leemos esa parte bíblica, estamos viendo algo, y es que a él se le fue entregada una armadura espiritual, pero David no estaba acostumbrado a eso, porque David no era un hombre de guerra, ni que había ido a una batalla nunca. Entonces, ¿qué pasa? Pero David se la quitó. ¿Y qué armadura tenía David? La del Espíritu, que fue la que verdaderamente lo iba a ayudar. Mira, y David ahí vemos, no necesitó ni del yelmo, ni necesitó de la espada, ni necesitó de la coraza, de nada de eso necesitó. Automáticamente, yo digo que Dios le dijo, lanza la onda, porque tuvo que haber sido Dios. Lanza la onda, ahí justamente. Y mira, sin tanta cuestión, ¡puf!, cayó el gigante. Y no tenía el diezmo secular, pero el espiritual lo tenía, porque claro, sí, por eso es que yo digo que el espiritual lo tenía. Y automáticamente cuando el Espíritu dice que nos guía toda verdad, Él te va a decir, mira, el enemigo va a venir por aquí y tú te vas a armar y lo vas a vencer así, porque el Espíritu Santo nos da las estrategias para nosotros vencer las obras de las tinieblas. Amén. Así es. Entonces, por eso es que nosotros tiene que haber una preparación, por eso es que la gente tiene que ser formada en guerras espirituales. Claro, van a haber personas que son más dóciles en la parte espiritual, y con esto no voy a decir que ellos estén mal o X o Y, pero hay gente que Dios los capacita porque cumplen un rol fundamental en el mundo espiritual. Mira, lo que son los intercesores, los que son la gente que se llegan allá a Dios y pelean batallas por los matrimonios, por los hijos, por los jóvenes, por los ancianos, por los niños, por los pastores, por los líderes y por los ministerios. Son gente que el enemigo las va a sacar porque son piezas fundamentales en el mundo espiritual. Son personas que desde antes ya fueron diseñadas para esta batalla. O sea, personas que fueron preparadas, porque mira David, él fue el que lo dejaron para último, y mira toda la preparación que tenía, porque aún todos los que estaban ahí se sorprendían, aparte que era pequeño. Por eso es que a veces nuestra visión es corta, porque a veces nosotros nos vemos pequeños, pero ¿cómo nos ve Dios? Sí. Yo digo que eso es lo que nosotros deberíamos analizar, cómo verdaderamente, ¿qué soy yo en Dios? Porque verdaderamente no es que uno se la cree, obviamente no, pero es que el Espíritu Santo nos da el valor que nosotros tenemos. Y que tú tienes que saber cuál es tu asignación en el mundo espiritual. Y cuando vemos que el diablo usó a Goliat. Y lo quiso poner como pequeño, como que porque esa es la trampa del enemigo. Y quizás él te va a querer hacer como pequeño para que tú no lo ataques. Porque él sabe que tú tienes un potencial. Tú que me estás escuchando a través de este medio, cuando el enemigo te ataca, es porque él sabe que en ti hay algo muy poderoso. Y él va a buscar la manera de impedir, como dije al principio, de que eso, de lo que está en tu vida, de lo que Dios te entregó, se desarrolle. De lo que ese don, ese talento, ese ministerio que Dios te dio salga a la luz. Porque el plan de él es como querer trastornar lo que el enemigo quiere siempre hacer, es trastornar lo que Dios quiere hacer en tu vida. Entonces ese es el plan del diablo, y usó a Goliat, pero David no se dejó amedrentar. Él venció el nombre. Y una de las cosas es que parte de la armadura nosotros
la usamos pasivamente, no porque la guerra sea pequeña, no, sino porque hay cosas que ameritan que nosotros lo utilicemos pasivamente. Por lo menos cuando hablamos lo que es la justicia, nosotros lo podemos desarrollar practicando la justicia, nos vamos a lo terrenal. ¿Por qué? Porque es algo que se efectúa en lo terrenal. O sea, tú haces algo y de repente, a mí no me agrada, pero yo tengo que ser justa. Tengo que poner hacer las cosas como son. O de repente hay trabajo para los dos, pero tú haces más que yo. Bíblicamente no es así. O sea, tiene que haber como un 50 y 50. El ser justo amerita de que nosotros sea de manera efectiva o afectiva, pues que lo hagamos nosotros y que lo podamos sentir. O sea, el ser justo no es solamente, bueno, como el hermano está cargando 5 bolsos, yo le cargo 2, entonces ya yo soy justo. No, se efectúa desde lo que es el corazón. O sea, de repente va a ser en un trabajo, porque a mí me pasó. O sea, si de repente estamos trabajando todos debemos de tener la misma carga. Sea lo que sea, tenemos que tener la misma carga. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo, mira, ellos predicaban, Él estaba con los discípulos para arriba y para abajo, y Él no le daba todas las cargas a ellos y Él se iba, no, sino que la carga era compartida, los perseguían a todos. Y claro, y que cada quien ahí en la parte de los discípulos cumplió una asignación. Y a una responsabilidad Dios le delegó. Ni uno era más que otro, ni nada, no. Ni uno llevaba más cargas que otro, no. Cada quien cumplía su función. En el Evangelio se trata de eso, que hay una balanza. ¿Me entiendes? No, ni más ni menos. Entonces, ¿qué sucede? Que yo no puedo ponerle la carga más a la hermana y yo llevar poquito, ¿no? Porque esta guerra es de todo. Es una guerra cabal que nosotros vamos a librar. Y hay un versículo que me gusta mucho y es el que más de verdad me llama la atención y es el que deberíamos de aplicar a nuestra vida. Y me gusta porque engloba lo que es este pasaje. Y es el versículo 13, dice: por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Dios te da una ordenanza, porque hay algo que sabemos, que todas las palabras que terminan en de, tomar, hacer, esto quiere decir que es una orden. Entonces Dios nos está dando una orden como iglesia. Por tanto, tomar la armadura de Dios, o sea, tómala, úsala, prepárate, capacítate. Dice, para que podáis resistir en el día malo. O sea, que cuando venga la tentación, cuando venga la guerra, cuando venga la batalla, cuando venga la lucha, que eso es lo que quiere decir la Biblia cuando habla de día malo, cuando el enemigo va a buscar la manera de sacarte del campo de batalla. Y habiendo acabado todo, está firme. O sea, yo voy a pelear. Yo voy a pelear. Y voy a batallar. Pero que el enemigo no me vence en medio de la batalla, sino que después que termine la batalla yo no quede por el suelo derrotado, sino que habiendo acabado todo, está firme. Que una de las cosas es que no vamos a cansar. Quizás de repente entre la lucha nos vamos a caer, pero levantarnos. Es que esa es la idea. Porque de repente hay veces que, oye, nosotros nos cansamos y tanto pelear, y de repente el cuerpo se va a cansar, pero el espíritu va a seguir ahí ferviente. Entonces quiere decir que acabamos la prueba estando firmes, que aunque el cuerpo está débil, el cuerpo decayó, aún el espíritu está ferviente por seguir peleando. Realmente sí, probablemente puede que caigamos en la lucha, en la prueba, pero la cuestión es volverse a levantar, no quedarse en el piso, porque cuando Elías, él se enjuegó, pero aún así estaba el Espíritu Santo ahí. Levántate. Cuando, bueno, ya hacía el momento del Señor en que él se fuese a levantar, él siguió su camino, porque aunque su cuerpo estaba cansado, aunque él pasó diferentes cosas, él siguió su camino. Así es. Y que en esta batalla espiritual hay momentos que a nosotros nos toca resistir. Así. Porque esto también requiere de resistencia. Somos golpeados, pero va a llegar el momento en que nosotros, como los boxeadores, nos van a golpear, pero llega un momento que a nosotros nos va a tocar también actuar. También nos va a tocar golpear. Entonces aquí hay que escuchar la voz de Dios. El Señor te va a decir: calla, estate tranquilo,
pero llegará el momento que el Señor te va a decir, ahora ataca, golpea. Entonces, en conclusión, ¿qué quiere el Espíritu Santo? Preparación en nuestra vida. Amén. Las armas están puestas. Depende de nuestra vida como creyentes tomarlas y usarlas para que cuando el enemigo venga, el día malo llegue, podamos resistir, podamos estar firmes y el enemigo no nos derrote, porque Dios no nos llamó a ser derrotados, sino a vencer. Entonces, tú que me estás oyendo a través de este medio, levántate, toma la armadura, tomar lo que Dios nos entregó cuesta, pero sí se puede con la ayuda de Dios. Bueno, comparta, denle like, comente, diga qué tal le pareció la enseñanza, qué tal le pareció este mensaje. Aquí estamos siempre con la ayuda del Señor impartiendo mensajes de vida eterna, palabras de bendición a la vida de los oyentes. Bueno, que pasen una feliz noche, la paz de Dios sea con cada uno de los oyentes. Nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga.